dos pacientes con complicaciones, ¿no? Uno que ha venido de Huaraz con una fractura de la mandíbula, que le mandó toda una radiografía, y el otro es un chico que les ha extraído la tercera molar hace menos de 2 días, y se había hinchado un poco y se había asustado. Entonces tenía que verlo de todas maneras porque ustedes comprenderán que el paciente es una prioridad, ¿no? Igual que ustedes, como siempre. Entonces, el día de hoy el tema es de complicaciones, y acá dos recortes periodísticos de hace algunos años, donde uno, una entrevista en Diario Expreso a mi persona, estaba más muchachón, hace 25 años escasamente, ¿no? Donde yo hablaba pues de los cuidados de los bien retenidos, porque había habido algunos percances, algunos problemas que fueron de connotación periodística en aquel entonces, ¿no? Y el otro es un recorte de Italia, ¿no? Ese del diario El Comercio, dice, piden indemnización al dentista por insensibilización, es decir, le hicieron la extracción del diente a un paciente, ¿no? Y el paciente quedó con insensibilidad en los labios, quedó con parestesia. Y ese es justamente uno de los temas que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Dentro de las complicaciones postoperatorias, porque ese es el tema del día de hoy, existe una infinidad, podemos hablar días enteros de complicaciones, ¿no? Eh, la necrosis, ¿no? Es una de las complicaciones que puede ser bastante frecuente. Y en el caso de la necrosis del colágeno es básicamente porque ha habido un hematoma expansivo, es decir, ha habido un sangrado después de la cirugía. El sangrado ha sido tan severo, una hemorragia interna, que ha provocado pues ¿cómo se dice? Una distensión, ¿no? Exagerada de los bordes del tejido, y ha habido necrosis de los bordes del colgajo. Entonces, cuando hay necrosis de los bordes del colgajo, se produce una abertura de la herida. Entonces, el dentista equivocadamente puede anestesiar y volver a suturar, eso es volver a abrir. Entonces, la necrosis, ¿no? ¿Y cómo se visualiza la necrosis en la boca? A través de un tejido de color amarillo opaco, ¿no? O blanco opaco, que es peor, ¿no? Significa que hay unas muertes de las células de tejido blando y de tejido óseo. Generalmente el blanco se ve más sobre una capa de color blanco mate sobre el hueso, ¿no? Y más bien en la mucosa se ve una capa de color amarillo oscuro, ¿no? Pero totalmente opaco, ¿no? Diferente al amarillo brillante nacarado, que es la capa de fibrina, que es parte de una cicatrización normal. Además, también acá vemos un enrojecimiento exagerado del tejido alrededor de la encía, donde se ha hecho la cirugía. Eso significa de que algo malo está pasando, algo que no es normal está sucediendo, ¿no? En este caso, el tratamiento consiste en retirar los puntos, anestesiar, limpiar absolutamente todo, ¿no? Y luego colocarle una gasa, ¿no? Con un cemento quirúrgico, porque el propósito en ese caso ya es promover la formación de un nuevo coágulo, pero ese coágulo tiene que estar en buenas condiciones, libre de infección, ¿no? Y para ello utilizamos una serie de materiales que vamos a ver ahora también, que son parte del tratamiento de la alveolitis seca, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener después de la cirugía una infección del coágulo, y eso se ve como un coágulo de color negro, ¿no? Maloliente a veces, ¿no? O podemos ver como complicación la pérdida del coágulo, que es la pérdida del apósito quirúrgico, en cuyo caso el diagnóstico es de una alveolitis seca, ¿no? En cambio, la alveolitis húmeda es cuando el coágulo se infecta, es una infección. En cambio, la alveolitis seca no es una infección, es una fibrinólisis del coágulo, el paciente pierde el coágulo. Y en ambos casos puede ocurrir clínicamente, como se ve aquí en la foto, una necrosis del colgajo, ¿no? En este caso hay una necrosis con una infección del colgajo, o sea, una necrosis superficial del tejido, y además existe subyacente una alveolitis húmeda, ¿no? Para ir entrando al tema de los diagnósticos. Acá vemos otro paciente, mira que está la sutura, es un caso bastante antiguo, ya no suturo con seda, ¿no? Recoge mucha humedad sobre su superficie, mucha cantidad de bacterias, se infecta el paciente, hay mal olor, ¿no? La comida se retiene entre las hebras del hilo de sutura, entonces tenía mucho problema. Acá a los pocos días, yo creo que a los 2 o 3 días, vemos que el tejido está en su punto, pero acá a nivel de la pieza 4.3, el canino inferior derecho, vemos que hay un tejido de color blanco, la herida se ha abierto, hay una necrosis, ¿no? Y debajo vemos que todo está moratado. ¿Qué significa que esté moratado? Que abajo hay un coágulo, ¿no? Un coágulo que, como está abierta la herida, ¿qué va a pasar con el coágulo? Es el mejor caldo de cultivo, ¿no? El mejor caldo de cultivo para que se instale una infección, es decir, una sobreinfección de la herida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta necrosis? Igual, anestesiar,
retirar los puntos de sutura, retirar el couro y ya no suturarlo, sino utilizar una gasa. Y acá entra un concepto que es importante, ¿no? O dos conceptos que son importantes y que a veces se confunden. Van a escuchar ustedes hablar del término cicatrización por primera intención y cicatrización por segunda intención, ¿no? Y van a escuchar también hablar de cierre primario y cierre secundario, ¿no? Al cierre secundario se le llama cierre diferido. ¿Cuándo hacemos un cierre primario? Cuando tenemos una herida, por ejemplo, después de una extracción, y la suturamos, ¿no? Entonces, como la hemos suturado, hemos cerrado, se llama cierre primario, hemos cerrado la herida inmediatamente. Y la otra forma es el cierre secundario. El cierre secundario es cuando por alguna razón no se puede suturar porque hay una herida muy grande, en este caso hay una infección, en otros casos hemos operado un quiste, un tumor muy grande, entonces por más que suturemos, la herida se va a abrir, se va a necrosar porque no hay hueso debajo del colgajo, entonces en esos casos se utiliza el cierre diferido, o sea, el cierre secundario. ¿Qué se hace en esos casos? Se coloca una gasa embebida en cualquier cemento quirúrgico, del cual vamos a hablar en algunos minutos, y esa gasa se va cambiando cada 4 o 5 días hasta que la herida se cierra, ¿no? Si la cavidad es grande como un tremendo quiste o es pequeña como el alveolo dentario después de una extracción dental, el mecanismo, el procedimiento es el mismo. La gasa embebida en un cemento o mezclada con un cemento quirúrgico no va a llenar por completo la cavidad. Si el hueco es, como le digo al paciente, si la cavidad o el hueco es como 10, la gasa tiene que ser como 8. Hay que darle espacio para que el tejido se vaya a regenerar. Después de 4 o 5 días sacamos esa gasa, lavamos la herida, porque la gasa es un elemento orgánico, se putrefacta. Entonces, cuando cambiamos la gasa la ponemos ya, la segunda gasa ya no la ponemos de un tamaño de 8, sino de 6, de 4, etcétera, hasta que llega un momento en el cual ya la gasa estorba y ya no se coloca y la herida ya se cerró por completo, ¿no? Pero se ha cerrado libre de infección. Entonces, a eso se le llama cierre diferido o cierre secundario, ¿no? Cierre primario con sutura, cierre secundario cuando se deja abierta la herida y se colocan apósitos quirúrgicos, ¿no? El apósito natural es el coágulo, ¿no? Y cuando el coágulo no está, colocamos apósitos quirúrgicos, ¿no? Artificiales, ¿no? Sintéticos, ¿no? O sintéticos naturales, pero que no son propios del paciente, no son propios de la persona. Entonces, eso se llama apósito quirúrgico, ¿no? Y esos apósitos quirúrgicos que se colocan hacen que la técnica tome el nombre de cierre diferido o cierre secundario. Es diferente al concepto de cicatrización por primera y por segunda intención, ¿no? ¿A qué se llama primera y cicatrización por primera intención? Cuando la herida, ¿no? Se va a transformar directamente en el tejido normal, por ejemplo, la piel y la encía. La piel y la encía no tienen una forma inmadura, no hay piel inmadura y piel madura, no existe una sola piel, una sola mucosa, el tiempo de reparación es muy rápido. Pero hay tejidos como el hueso, ¿no? Que tienen una etapa inmadura, de hueso inmaduro a las 3 semanas y de hueso maduro a las 4 semanas. Entonces, como hay dos momentos en los cuales la cicatrización se está produciendo en ese tejido, a eso se le denomina cicatrización por segunda intención, ¿no? Pero en la práctica se confunde y al cierre secundario muchos odontólogos le dicen cicatrización por segunda intención. Eso no es cicatrización por segunda intención, ¿no? Entonces, aclarar esos conceptos, vamos viendo por los casos, por otro caso de necrosis. En este caso ya la complicación quirúrgica ya ha sido ajena a la cirugía, al objetivo mismo de la cirugía. El paciente del lado derecho, izquierdo, el labio, ocurrió en nuestra facultad hace muchos años, trabajamos con baja velocidad, y un alumno se ofreció a otro, a su compañero, se ofreció como paciente para que le hiciera la extracción del tercer molar inferior. Y el alumno que operó, que hizo la cirugía, lo hizo muy bien, pero la inexperiencia hizo que él enfocara su mirada a la fresa, a la punta de la fresa, y no se había dado cuenta que el espigo, el tallo de la fresa, o sea, la parte larga de la fresa, estaba rozando con el tejido, con el labio. Entonces, ha producido en este caso una erosión, ¿no? Una quemadura, una erosión es esto, ¿no? Entonces, ha producido una pérdida de tejido, ha lacerado el tejido. ¿Por qué se dice laceración? Porque la lesión alcanza el tejido conectivo, ¿no? Cuando solamente lesiona el epitelio se llama excoriación. Cuando, además de la piel o de la mucosa, se llega a dañar el conectivo, eso se le llama laceración. Y en el otro caso pasó en otra universidad donde yo trabajaba, que también tengo un recuerdo, que es la Universidad de las Peruanas, donde también hicieron una cirugía, una alumna hizo una extracción de un incisivo retenido superior, bonito lo hizo, pero tal fue su alegría y su emoción que no se había dado cuenta, o fue su inexperiencia o la imprudencia, que dejó la pieza de mano de alta velocidad
acá, encima del campo quirúrgico, al costado del rostro del paciente. Entonces, todos los alumnos que estaban, todos querían mirar, y uno de ellos, de casualidad, pisó el reóstato, o sea, el pedal de la alta velocidad, y la fresa le cortó, hizo un corte superficial, felizmente, al rostro del paciente. En ambos casos, lo único que hay que hacer es lavar la herida y esperar, ¿no? Esperar que la herida cierre por sí misma. En este caso vemos una extracción de un canino, ¿no? Acá hay necrosis de los bordes de la herida, han pasado 7 días y el tejido está de color rojo vinoso, hay dolor, ¿no? Hay necrosis de los bordes de la encía, del colgajo, hay necrosis en la parte central donde se hizo la extracción. Entonces aquí hay una alveolitis húmeda, ¿no? Porque ha habido una infección del coágulo y lo que he hecho en este caso es abrir la herida, limpiarla y en la parte central donde estaba el canino que fue extraído, ¿no? Le coloqué un cemento de óxido de zinc con bálsamo del Perú, ¿no? Y luego, después de 10 días, perdón, con una gasa embebida con bálsamo del Perú, y a los 10 días la evalué, y así sucesivamente, y nos pasamos hasta los 15 días en donde ya la herida comenzó a cerrar completamente, ¿no? El bálsamo del Perú es como su nombre dice, bálsamo del Perú, es una sustancia utilizada, es ¿cómo llaman esto? Es una, una jalea, es una jalea, es una solución en forma de jalea, como si fuera una mayonesa, esa consistencia, y que se extrae de la corteza de una especie de árbol que abundaba en la selva prehispánica, ¿no? Y que en ese entonces pues todavía no se hablaba del Perú, ¿no? Está registrado en las crónicas de los españoles que cuando los curanderos indios atendían a los españoles por heridas, se curaban, mientras que aquellos que eran atendidos por los médicos españoles se morían, ¿no? Por infección, ¿no? Que en ese entonces no se sabía que era una infección, no se sabía que eran las bacterias, ¿no? Pero lo cierto es que le dieron el nombre de bálsamo del Virú o bálsamo del Perú, ¿no? Y que es algo que a nosotros nos debería de enorgullecer. Es una sustancia que tiene ácido benzoico y ácido cinámico y que tiene propiedades antisépticas y cicatrizantes, ¿no? Principalmente cicatrizantes. Otra complicación es la no extracción, es decir, alguien empieza a hacer una cirugía y no la termina, ¿no? Porque se complicó, porque no tuvo experiencia, porque no hubo planificación, qué sé yo. El asunto es que hubo una extracción fallida. Vamos a ver acá en este caso 4 casos, 4 radiografías, en donde por falta de conocimiento, por no saber hacer un colgajo, ¿no? Esa es la verdad, se complicaron y dejaron los dientes ahí, tuvieron que en una segunda intervención ya se tuvo que hacer la cirugía completa de la extracción completa de dientes, ¿no? Por eso es que la no extracción o exodoncia fallida también es una complicación. Si acaso tuviera un paciente y se complica la cosa, porque a todos nos puede pasar, y, no, y ya ha pasado ya más de una hora, pues no es una hora prudente, ha pasado, a veces me llaman por teléfono, doctor, estoy 3 horas acá con el paciente, no sale la muela, ¿qué hago? Lo llevo a su consultorio, no, le digo, ciérralo, sutúralo, porque la anestesia no le va a hacer efecto, le va a doler, no le va a dejar trabajar, y vamos a estar en el mismo círculo vicioso. O sea, solamente medícalo, dale su antibiótico, dale su antiinflamatorio, su analgésico, como si ya le hubieras extraído, y hay que esperar todavía que la herida cierre, ¿no? Que apague el fuego, como se dice, que pase por lo menos una semana, 10 días, y recién habrá que intentar la extracción de esa muela que no pudo ser extraído en una primera oportunidad, ¿no? Algunas fallas abajo a la izquierda, vemos una raíz en forma de foco, ahí no ha habido planificación. Abajo a la derecha ha habido una autosección, pero la raíz de todas maneras es muy amórfica, muy dismórfica, y no hubo experiencia para ella. Este es un caso que hicimos en la universidad, ¿no? El paciente tenía un tercer molar con raíz en forma de cebolla, en forma de foco, se rompió la corona, había estado derechita, vertical, y lo llevaron a la universidad, ¿no? Uno de los alumnos trabajaba en un consultorio, dijo, doctor, hay un paciente que no ha cumplido, tráelo, te digo, entonces está abierta la universidad. Entonces, él mismo lo hizo, ¿no? Lo guiamos, qué sé yo, y en una de esas me dice, doctor, extraído el diente, hizo colgajo, todo, ¿no? Me falta algo, se me ha roto, me falta un pedazo, pero ya han salido 2 raíces, ¿no? Entonces, vamos a tomarle una periapical que está un poco movida, pero se ve que hay una tercera raíz. Entonces, la extracción, cuando se hace con un buen colgajo, permite identificar estas cosas que a veces nosotros no las vemos claramente en una periapical. Muchas veces tenemos que pedirle una tomografía, aunque aquí en este caso particular, una anomalicia, ¿no? De que pueda tener una tercera raíz, ¿no? Aquí es un caso antiguo, no ha habido una tercera molar que no pudo ser extraída,
y que la movieron, ¿no? La movieron hasta el piso de la boca. Esta es la panorámica, parecería que está pues, en mitad de la rama ascendente, y efectivamente así está, pero no está dentro del hueso, ¿no? Entre la rama ascendente, sino se ve en la tomografía del lado derecho. La muela está hacia el lado lingual, hacia la tabla lingual, ha sido desplazado por accidente, ¿no? Acá también una paciente que me dijo, doctor, quiero que me salga una raíz que me ha quedado, pero yo no veo nada. Acá está la panorámica, efectivamente hay una raíz. Al momento de hacer el colgajo, ya programamos la cirugía y se ve acá algo amarillito, ¿no? Este amarillito es el diente. El diente estaba visible, lo que faltó fue eh, experiencia, en todo caso, o criterio para hacer un colgajo amplio y como se va que bajo a la izquierda, hacer la osteotomía y luego hacer la extracción sin mayor contratiempos, ¿no? Ya, ahora sí de manera planificada. Todo esto se hace con planificación. Acá también un canino que no pudo ser extraído en una primera oportunidad, no le encontraron un canino. Eso también fue por falta de experiencia. Esta es la panorámica, este es el día que yo hice el colgajo, la extracción del canino, y aquí se ve en el ápice del premolar la exposición de la raíz del premolar, es decir, accidentalmente la primera vez por falta de experiencia, habían empezado a hacer una osteotomía en el ápice del premolar y no habían encontrado el canino, por hacer un colgajo muy pequeño, ¿no? Entonces, acá abajo a la izquierda vemos el canino ya liberado antes de ser extraído, y aquí al costado hacia la derecha, hacia distal, se ve el ápice del premolar producto de la primera intervención, ¿no? Y luego ya en la cavidad después de haber hecho la extracción del diente. ¿Ven? Este es en este caso también un canino que no pudo ser extraído en su oportunidad. Se le pide una tomografía y la tomografía nos muestra qué cosa, nos muestra que el ápice está anquilosado, un caso un poco raro, no es frecuente, está anquilosado a la tabla vestibular, ¿no? Le habían hecho una buena osteotomía hace 6 meses, ¿no? Por el lado palatino, porque efectivamente la corona estaba en el lado palatino, voy a retroceder al anterior, pero como la panorámica no permite ver los 3 planos del espacio, entonces no se pudieron percatar, era imposible darse cuenta que el canino tenía el ápice anquilosado a la tabla vestibular, ¿no? Acá abajo una radiografía periapical, que bueno, no entiendo cuál sea la razón, ¿no? Entonces, el día de la cirugía hicimos el abordaje por el lado vestibular, porque el canino ya estaba destrabado por el lado palatino. Normalmente lo haríamos al revés, ¿no? Abordaremos por palatino y también un colgajo vestibular. Y acá a la derecha, un momento en que estamos haciendo la extracción de esta pieza dentaria que fue originalmente una extracción fallida. Acá también otro caso, un tercer molar que se fue rompiendo, y que hubo que hacer un buen colgajo para poder ubicar el diente y hacer la extracción. Ese es un caso más grave, ¿no? Es una complicación más seria. Acá el diente nuevamente ha sido impulsado al piso de la boca, ¿no? El diente, no se olviden, el tercer molar inferior está más cerca de la tabla lingual que de la tabla vestibular. Entonces, cuando no hay un buen colgajo y cuando equivocadamente hacemos punto de palanca en el propio diente o en el hueso, empujamos el tercer molar hacia el lado lingual y de ahí se pierde hacia el piso de boca. Abajo está la tomografía, a la izquierda en corte axial, donde se ve clarísimo, acá está la muela, está hacia el lado interno del músculo pterigodeo interno, ¿no? Está, yo diría, más cerca de la faringe que de la rama ascendente. Y este es un caso que tuvo que ser resuelto mediante una anestesia general, porque el paciente no va a soportar, no va a colaborar para hacer un abordaje de la región periamigdaliana. Voy a subir un poco el volumen. Ahí. Ahí está, no sé si me mandó un mensaje. Seguimos entonces. Otro caso clínico. Este es un diente que ha quedado aparentemente sin extraer, ¿no? También ha habido una extracción fallida aparentemente y evidentemente. Y con la tomografía se comprueba que el diente está hacia el lado lingual, ¿no? Aquí se ve claramente la hielodentaria, la pared lingual del hueso que ha sido rota y la raíz que se desplazó hacia el lado lingual, ¿no? Felizmente el diente, como se ve arriba a la derecha, pudo ser extraído. Después tenemos otras complicaciones que también son muy frecuentes en odontología, ¿no? Una de las más frecuentes es la alveolitis seca, ¿no? Ahí están los diferentes nombres que se le dan. Básicamente es la pérdida del coágulo por una fibrinólisis, ¿no? El coágulo se pierde, el coágulo se desprende, y el alveolo dentario queda totalmente expuesto sin el apósito natural que es el coágulo. Al no haber un apósito natural, el dolor es insoportable, ¿no? Hay una necrosis también a veces del alveolo dentario, pero el dolor es terrible. Y lo único que hay que hacer en estos casos es
lavar la herida, ¿no? Con suero fisiológico, secar la herida y colocarle un apósito con gasa, con cualquier tipo de cemento quirúrgico que ahora sí le voy a explicar, ¿no? Ese apósito quirúrgico, que nunca va a ser igual, jamás va a ser igual al apósito natural, que es el coágulo, debe tener estas propiedades, ¿no? Sellar la cavidad, tener propiedades analgésicas, ser antiséptico, cicatrizante biodegradable, y debería tener, pero no tiene, lo que no tiene es factores de crecimiento óseo, ¿no? Porque el coágulo sí lo tiene, a través de las plaquetas que desprenden de su citoplasma al momento que forman el coágulo. En este caso, como no hay coágulo, no hay plaquetas, entonces no hay factores de crecimiento. Por lo tanto, no existe ningún apósito quirúrgico que se equipare al apósito natural que es el coágulo. Algunas de las pastas que se utilizan, no solas por si acaso, es mejor mezclarlas, embadurnarlas en trozos de gasa para que no se vayan a quedar, no se vaya a quedar el cemento en el alveolo dentario y va a producir una osteitis más dolorosa incluso que la misma alveolitis seca, ¿no? Tenemos el eugenato de zinc, en realidad su nombre debería ser eugenolato, puede ser alguna combinación de diferentes sustancias que ahora vamos a explicar. Hay un medicamento histórico que se llama el almogil y cualquiera de las esponjas hemostáticas que venden en el mercado, cuyo propósito es hemostático, ¿no? Pero que las podemos colocar dentro del alvéolo porque son totalmente asépticas, ¿no? Una bien rellenan la cavidad de manera temporal y son biodegradables. ¿Cómo vemos nosotros el alvéolo dentario con una alveolitis seca? Como la foto del lado izquierdo, ¿no? Es decir, en el lado derecho vemos una herida normal, hemos extraído el diente y se va a rellenar con coágulo. Pero después de algunos minutos u horas, el coágulo se desprende por un problema patológico, se desprende el coágulo en una fibrinólisis y el paciente es otro paciente, lógicamente, se desprende el coágulo y queda expuesto el hueso y acá se ve el hueso de color blanco, quiere decir que la parte superficial del alvéolo dentario, el hueso está necrótico y está totalmente inflamado, ¿no? Entonces eso produce un tremendo dolor y lo único que tenemos que hacer es lavar la herida y cubrirla con cualquiera de estos cementos quirúrgicos, siempre embebido con una gasa para que el material no se quede pegado, no se quede adherido a las paredes del alvéolo dentario, ¿no? Una de estas es el almogil, que contiene iodoformo, ibutoformo o eugenol, que las tres son sustancias astringentes, es decir, producen necrosis. Por eso es una pasta muy buena porque la necrosis le va a quitar el dolor al paciente, pero va a retardar el proceso de cicatrización, ¿no? Tenemos diferentes esponjas en el mercado, estas son de la empresa, ¿cómo se llama esta? Septodon de Francia, ¿no? Que la venden en Emancipación, que son eh, esponjas hemostáticas, ¿no? Pero a mí me encanta el bálsamo del Perú porque es, para mi gusto, el mejor material o la mejor sustancia cicatrizante que produce casi nada de necrosis, ¿no? En realidad es una sustancia muy útil, pero que no puede ser colocada sola en el alvéolo dentario. O la embebemos en la gasa, ¿no? Una gasa bien exprimida, o más sencillo es mezclarla con el óxido de zinc, que es un excelente vehículo para formar una pasta homogénea, y esa pasta homogénea embadurnarla en la gasa para colocarla dentro del alvéolo dentario, ¿no? Y después de ahí irla cambiando cada 4 o 5 días, ¿no? Hasta que se cierra la cavidad. Otro producto que también es muy interesante es el iodoformo, que lo venden cada cierto tiempo. Todo esto lo venden en la Farmacia Universal, aquí en la Avenida Emancipación, aunque ahora hay varios locales en Lima. Pero el iodoformo es el mejor antiséptico tópico que existe, por todo esto es farmacología tópica. Y el iodoformo es el mejor antiséptico tópico, pero el problema es que produce necrosis del tejido. Cuando hay una cavidad que está infectada, esto yo lo utilizo más en tratamiento de quistes, tumores, quiero evitar la infección, ¿no? Pero en caso de alveolitis seca, específicamente yo uso más bien el bálsamo del Perú, ¿no? Y ambos productos, como repito, los pueden comprar en la Farmacia Universal. También pueden utilizar el aloe vera, el gel de la sábila, ¿no? Que tiene propiedades también igual similares al bálsamo del Perú, pero el problema es que nosotros no sabemos cuándo va a venir el paciente a ser atendido, ¿no? Porque la hoja de la sábila, la penca de la sábila, de la aloe vera, de la sábila, tiene que ser remojada el día anterior en agua para que elimine el alto contenido de yodo que tiene la cáscara, ¿no? La cubierta. De tal manera que tenemos que esperar para colocar este material recién al día siguiente. Este es un trabajo de investigación del doctor Benito Ceballos, que hace muchos años es colega y profesor de otras universidades también de cirugía. Él es villarrealino. Él hizo su tesis sobre este tema, ¿no? Justamente lo hicimos en la universidad, le gustó la facilidad. Y lo que hizo fue, el doctor Benito Ceballos fue
eh, colocar el gel de la aloe vera en todos aquellos pacientes que venían a la universidad y que iban a ser sometidos a una extracción dentaria, sea de una extracción simple, como se ve acá arriba, una molar superior, o en terceras molares, ¿no? Con la ventaja de que aquí, ¿cómo se llama? Este apósito quirúrgico puede quedar dentro de la cavidad, produciendo menos intensidad de dolor, ¿no? Lo cierto es que esta sábila tiene propiedades cicatrizantes, propiedades analgésicas y ligeramente antibacterianas. Si van por emancipación, pueden encontrar también el hemocolágeno, que no es otra cosa más que una esponja de colágeno embebido, en este caso, en timerosal, ¿no? El timerosal es un antiséptico tópico. El timerosal es el componente principal del mertiolate. En ese caso se coloca la gasa dentro, o la esponja dentro del alveolo y se deja ahí que se reabsorba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos lo que le estoy indicando? Es decir, en lugar de colocar el apósito en una gasa, lo colocan directamente en el alveolo. Este es un caso en el cual, independientemente de que sea para hacer un diente para poder hacer la endodoncia o extraer el asunto, que lo extrajeron. Extrajeron el diente, se presentó la complicación, una alveolitis húmeda. Parece que el doctor que lo atendió no llegó temprano a la clase, ¿no? Se acordaba que tenía que colocar óxido de zinc eugenol, pero lo colocó sumamente fluido, ¿no? Y lo colocó dentro de la cavidad. Entonces el material se endureció y eso no se reabsorbe. Entonces produjo una inflamación, una osteitis tal que lo obligó a poner anestesia y fresar, fresar, ¿no? Tuvo que fresar el cemento quirúrgico. Fresó hasta donde pudo, ¿no? Hasta donde llegó la fresa, sin colgajo. El dolor aumentó, le tuvo que hacer colgajo, desgastó un poco más, no lo poner un costado, y fue quedando una pequeña cantidad de material. El asunto es que cada vez que hacía eso, el dolor aumentaba, hasta que llegó un punto, y cuando me hizo la consulta, le digo, si tanto se ha maltratado el tejido, aquí caben solamente dos cosas, ¿no? Acá falta una última radiografía donde ya había quedado solamente material en el tercio apical de ambos alveolos, ¿no? Entonces, en ese punto le digo al paciente, podemos hacer un colgajo, ¿no? Podemos hacer una osteotomía bien grande, o podemos intentar colocar bálsamo del Perú, ¿no? Embebido en una gasa. Y así aceptó la paciente. Entonces le colocó gasa con bálsamo del Perú y después de unas 2 semanas, más o menos aproximadamente, un poco más, la herida cicatrizó. Y un buen día vino con una parte del alveolo dentario necrótico que se salió. Me dijo, doctor, se me ha salido, estoy asustado. Mejor, digo, lo que ha pasado es que el hueso necrótico, el organismo lo ha eliminado como cuerpo extraño, ¿no? Entonces, otro paciente que después de 2 meses, ¿no? También tuvo una artritis seca, un diabetes de fondo que no sabía el paciente, y que después de que le duró 2 meses el cierre secundario, el cierre diferido de esta herida, ¿no? La herida tardó en cerrar debido a que el paciente tenía una diabetes, ¿no? Y también a los 2 meses y medio, se demoró 2 meses y medio en cerrar, se le desprendió una parte necrótica del hueso de la tabla lingual y ahí terminó de completar el cierre de la herida. Y después tenemos la alveolitis húmeda, que esa sí ya es una infección, ¿no? El día de ayer estaba con nosotros visitándonos Michelle, ¿no? Michelle Guamaní, y vimos un caso como este, ¿no? Una complicación posoperatoria, ¿no? Porque quedó un fragmento de corona que había caído en la cavidad y tuvimos que curetear, pero el coágulo estaba así muy parecido de color negro, ¿no? Entonces, en la alveolitis húmeda, la única solución es curetear, acá este es otro caso, después de una extracción hay un coágulo negro, ¿no? Hay que curetear, hay que limpiar todo y luego darle una medicación antibiótica, ¿no? Intensa, porque la adenovirus úmida sí es una infección, ¿no? Acá no cabe darle la medicación y que eso va a desaparecer, no, porque puede cerrar superficialmente y la infección continúa por dentro, eso vamos a ver en próximas clases, y esto puede terminar en una osteomielitis, en una fractura de la mandíbula, si fuera la infección en la mandíbula, ¿no? Estoy un montón de literatura y tengo varios casos también sobre esto. Esta es la extracción de un canino donde se produjo una alveolitis húmeda, se cureteó, ¿no? Acá también hay una alveolitis húmeda, son diferentes casos de alveolitis húmeda, es clásico, ¿no? Es decir, hay un coágulo negro, después de 2 días ya no debe haber dolor en la herida, sin embargo el dolor se mantiene, incluso aumenta, al paciente se le hincha más la cara, al paciente se le endurece la cara o simplemente la herida no cicatriza, ¿no? Entonces, en todos esos casos, lo que hay que hacer es realizar un curetaje de la herida. Otro caso, ¿eh? Acá esta es la radiografía preinicial, perdón, y esta es la radiografía postoperatoria del doctor que lo atendió no lo pudo extraer el diente.
Y cuando vino a mi consulta para la cirugía, vino con un coágulo superficial, ¿no?, que estaba cubriendo el diente, pero el coágulo estaba negro, entonces ya se había producido una alveolitis húmeda, ¿no? Este es otro caso de un diente que había que ser extraído para hacer un injerto. Le hice el primer día en la radiografía, el diente está en el aire, le hice la extracción y a los 2 días lo cité para hacerle el injerto de hueso, ¿no? Pero vemos que el coágulo, eso es lo que nos interesa el día de hoy, el coágulo está negro, ¿no? El paciente había desarrollado una alveolitis húmeda. Entonces, en la alveolitis húmeda, la única alternativa es la limpieza de la herida, el curetaje. Pues no curetaje en sí, sino la limpieza del alveolo y colocar una gasa, un cemento quirúrgico o suturarlo dependiendo de la intensidad o el tamaño de la herida, ¿no? Este es un paciente que en paz descanse no murió por causas dentarias, pues una persona que yo quería mucho, que es mi jefe en el hospital de policía, y un buen día me dice, después ya de muchos años de retirado, me dice: Raúl, me han extraído estos 2 últimos dientes que me quedan y me sigue doliendo, ¿no? Y me parece que no cicatriza, ¿no? Y no voy a tener cáncer, me dijo, ¿no? A veces el problema es cuando la persona sabe demasiado, también es un problema. Entonces le digo: no, doctor, le digo, si le duele, eso no es cáncer, ¿no? Si el cáncer no duele, ¿no? De todas maneras, déjeme, vamos a ver la radiografía. ¿Por qué razones hicieron la extracción del diente? Me dijo: me han extraído por periodontitis. Ah, típico de la herida, ¿no? No hay necrosis acá. Entonces, lo único que hice fue anestesiar, uretear y se acabó el problema, ¿no? Es decir, no había nada de cáncer, era simplemente una alveolitis húmeda. Pero esta es otra forma, otra expresión de la alveolitis húmeda. Eso se le llama cicatrización tórpida. Tórpida viene de torpe, quiere decir que la herida va cerrando, pero no completa su cicatrización. Y donde hubo la extracción, en ese sitio en particular, hay un dolor exquisito, hay todavía dolor, que no debería haber ya después de 2 o 3 días, ¿no? Entonces, esta es la otra presentación clínica de la alveolitis húmeda, es la del hipercoágulo, el coágulo grandazo, el coágulo putrefacto que hemos visto anteriormente. Entonces, el otro es el sangrado, ¿no? Porque la principal causa de hemorragia postoperatoria es la alveolitis húmeda. A veces el paciente dice: ¿por qué me está sangrando si hay un coágulo, ¿no? Es que la verdad es que no se ha producido un coágulo, porque la infección severa, la sepsis severa, produce más bien trombos, produce trombosis y no coagulación. Entonces, este es un caso típico de trombosis del tejido del hueso trabeculado como consecuencia de una infección producida, en este caso, por una alveolitis húmeda, ¿no? Encontré estos recuerdos por ahí, me gustaba tomar la fotografía con los chicos de la facultad todos los años, desde el año 97. Inclusive tengo una colección con estos muchachones que ya no son tan muchachones, ¿no? Pero que con mucho cariño siempre los muestro, ¿no? Cuando trabajamos primero en la clínica, en la universidad, en la parte de la clínica abajo nos prestaban un asiento, porque cuando yo llegué en el año 97 no había servicio de cirugía, y después nos dieron un ambiente, y después recién pedimos el ambiente de arriba del segundo piso, que ustedes ya no deben conocer. Todo eso tiene una historia, ¿no? Y todo eso se hizo gracias a que los alumnos asumieron un compromiso de hacer la cirugía como debería de hacer. No me van a dejar mentir cuando alguno de ustedes me pueda visitar aquí en el consultorio. Yo no enseño las cosas que son bonitas, ¿no? O que se adecúan a lo que dice la evidencia científica, que hay que ponerse guantes, que hay que vestirse. No, ese no es mi tema, ¿no? Mi tema es que yo enseño lo que hago, ¿no? Entonces, lo que uno hace todos los días lo hace con tal grado de conciencia, de compromiso, que cuando uno no hace las cosas así, se siente raro, se siente mal. Cuando uno no está con el guante adecuado, ¿no? Cuando uno no está haciendo las cosas con asepsia y la antisepsia. Entonces creo que este concepto se lo han llevado todas estas generaciones de odontólogos, a las cuales yo he tenido la suerte, ¿no? Para mí la suerte ha sido mía, en realidad, de poderlos tener como alumnos, ¿no? Alumnos de lujo, como digo siempre, ¿no? El mejor capital humano que tiene la Facultad de Odontología de la Vida Real son sus alumnos, eso está claro, ¿no? Entonces, no somos los profesores, el mejor capital humano son ustedes, ¿no? Y son ustedes los que le van a dar ese prestigio a la universidad, ¿no? Como lo dimos nosotros cuando fuimos alumnos y después somos ahora profesionales. Entonces, no se olviden, chicos, las cosas no hay que hacer porque tengo que aprobar el examen, porque tengo que cumplir las cosas, es porque realmente así se debe hacer. La cosa que se tiene que hacer, así se hace, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenía el día de hoy. Disculpen la demora, porque tuve un paciente de urgencia, pero no hay problema. Les paso la clase grabada y si no hay ningún inconveniente,
que tengan un lindo fin de semana. La próxima semana me parece que está programado el segundo examen. Ahora vamos a tomar todas las contingencias adecuadas para que no ocurra ningún percance como la vez anterior. ¿Ya? Estudien fuerte, presenten sus trabajos. Ahora sí, en la primera parte, los alumnos que presentaban en una u otra fecha, todos eran calificados de la misma manera, con el mismo cariño, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero ahora, en la segunda parte, la calificación de los trabajos que entregan también está en función, además de la calidad, que yo estoy seguro que ustedes lo están haciendo, de la fecha en que han entregado el trabajo, en la fecha en que han publicado en YouTube, porque ahí queda grabado, queda constancia de la fecha en que han entregado el trabajo. Entonces, yo les pido, por favor, que cumplan con entregar, eso sí, el trabajo de manera oportuna. Estamos tratando de hacer un curso lo mejor posible dentro de las limitaciones que tenemos.